Era una tarde de domingo cualquiera en un pequeño pueblo bávaro. Hans Weber, de 50 años, regaba las flores de su jardín mientras sus vecinos susurraban. Volvió de la guerra hace 10 años, pero nunca habla de lo que hizo. Weber trabajaba como contable, era educado y puntual. En las funciones de la iglesia sonreía discretamente y evitaba hablar del pasado. Lo que los vecinos no sabían era que Hans había sido guardia de las SS en el campo de exterminio de Sobibor. Entre 1942 y 1943, participó directamente en el proceso que mató a más de 250.000 personas. Ahora, 10 años después, vivía una vida completamente normal. ¿Cómo era posible? Esta es una pregunta que ha inquietado a los historiadores durante décadas. ¿Cómo lograron miles de exsoldados y guardias de campos nazis reconstruir sus vidas después de 1945? Algunos fueron juzgados, otros desaparecieron y muchos vivieron décadas en total secreto. Hoy, investigaremos estas trayectorias silenciosas que moldearon la historia de la posguerra. ¿Les llegó la justicia? ¿Cómo descubrieron sus familias la verdad? ¿Y qué nos enseña esto sobre la responsabilidad y la memoria? Prepárense para una investigación que revolucionará todo lo que creían saber sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo logró Hans Weber ocultar su pasado durante décadas? ¿Y cuántos otros como él aún viven entre nosotros? Si quieres descubrir estas inquietantes respuestas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta, porque esta investigación apenas comienza. Mayo de 1945. La Alemania nazi se rinde, y con ella se derrumba todo el sistema de campos de concentración que había funcionado como una máquina de muerte durante más de una década. Pero ¿qué pasó con los miles de hombres que trabajaron en estos campos? La respuesta reside en el caos absoluto que siguió a la rendición. Según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, solo en los campos principales, como Auschwitz, Majdanek, Treblinka y Sobibor, había más de 7.000 guardias de la SS Totenkopfverbände, la unidad especializada en la administración de los campos de concentración. Cuando los soldados aliados se acercaron, lo primero que hicieron fue quemar documentos. Archivos enteros quedaron reducidos a cenizas. Listas de empleados, nóminas, cartas, todo fue destruido. Fue un intento desesperado por borrar pruebas y, sobre todo, por proteger a quienes habían trabajado allí. Pero no fueron solo los papeles los que desaparecieron. Los propios hombres se mezclaron con la multitud de refugiados que vagaban por la Europa destrozada. Unos 14 millones de alemanes se vieron obligados a abandonar sus hogares al final de la guerra. Entre esta masa de gente en movimiento, era casi imposible distinguir a un exguardia de campo de un civil común. Las zonas de ocupación creadas por los países vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, tenían normas diferentes para la investigación de sospechosos. Mientras que los soviéticos eran más estrictos, las zonas controladas por países occidentales priorizaban la reconstrucción económica. Según documentos del Archivo Federal Alemán, muchos formularios sobre el pasado nazi se rellenaron con información falsa o incompleta. El proceso llamado desnazificación, que supuestamente debía identificar y castigar a los criminales de guerra, tenía un grave problema: la falta de personal y recursos. Los países que ganaron la guerra se preocuparon más por juzgar a los principales líderes nazis en el Tribunal de Nuremberg. Los pequeños, guardias, contables, administradores de campos, fueron prácticamente olvidados. ¿Por qué escaparon tantos al principio? La respuesta reside en la combinación fatal de 3 factores: destrucción de pruebas, caos poblacional y falta de prioridad en las investigaciones. Era como buscar una aguja en un pajar en llamas. El exguardia típico seguía un guión sencillo, se deshacía del uniforme, inventaba una nueva historia personal y se integraba con los refugiados. Muchos se presentaban como soldados comunes que habían luchado en el frente, no en campos de concentración. Al no tener documentos que lo demostraran, eran aceptados como cualquier otro excombatiente. Algunos fueron más astutos. Consiguieron documentos falsos con nombres inventados. Otros se escondieron en granjas aisladas hasta que la situación se calmó. Los más desesperados huyeron de Europa y buscaron refugio en otros continentes. Lo más sorprendente
es la facilidad con la que esto ocurrió. No había computadoras, bases de datos ni sistemas de comunicación modernos. Una vez que alguien afirmaba ser otra persona, era casi imposible verificarlo. La confusión era tan grande que incluso personas inocentes acabaron siendo investigadas por error. Pero quizás el factor más importante fue la voluntad colectiva de pasar página. Europa fue destruida, millones de personas murieron y resultaron heridas, y fue necesario reconstruir ciudades enteras. Mucha gente simplemente quería olvidar la guerra y seguir adelante. Esta prisa por olvidar creó el ambiente perfecto para que los criminales de guerra pasaran desapercibidos. En tan solo unos meses, miles de exguardias de campos de concentración simplemente desaparecieron de la historia oficial. Se convirtieron en fantasmas que deambularían entre nosotros durante décadas, construyendo nuevas vidas basadas en los secretos de sus antiguos roles. La pregunta sigue siendo, ¿cuántos de ellos nunca fueron descubiertos? Miles de criminales de guerra simplemente desaparecieron entre los refugiados en 1945. Comentario. ¿Alguna vez has sospechado alguna historia extraña que tu abuelo contaba sobre la guerra? Entre 1945 y 1950, la justicia en los países victoriosos funcionó a un ritmo acelerado, pero de forma desigual. ¿Cómo se juzgó a los exsoldados de los campos que no lograron escapar? El Tribunal de Dachau tramitó más de 1.600 casos entre 1945 y 1948. Se ocupó principalmente de guardias de campos de concentración. Las sentencias variaban considerablemente. Algunos recibían la pena de muerte, otros solo unos años de prisión. ¿Cuál era el criterio? Según los registros judiciales, el rango era fundamental. Un comandante de campo como Rudolf Höss de Auschwitz era condenado a muerte, pero un guardia común que simplemente cumplía órdenes podía recibir una pena mucho menor. Esta distinción sentó un precedente peligroso. A menor rango, menor responsabilidad. El Tribunal de Lüneburg, que juzgó los crímenes de Bergen-Belsen, estableció otro estándar importante. Allí, los fiscales británicos argumentaron que todo el personal de los campos de exterminio era automáticamente cómplice, independientemente de su función específica. Esta idea resultaría crucial décadas después. En Polonia, el Tribunal Supremo Nacional procesó los crímenes cometidos en Auschwitz y Majdanek. Las sentencias fueron más severas. La mayoría de los condenados recibieron la pena de muerte o cadena perpetua. Sin embargo, muchos acusados ya habían huido a países occidentales. Los tribunales soviéticos eran aún más severos, pero sus registros se mantuvieron en secreto durante décadas. Se estima que condenaron a muerte o a largas penas de prisión a cientos de exguardias capturados en Europa del Este, pero el panorama cambió drásticamente en la década de 1950. Con el inicio de la Guerra Fría, la prioridad de los países occidentales pasó de la justicia a la reconstrucción de Alemania como aliada contra el comunismo soviético. Se aprobaron varias leyes de indulto. En 1951, el alto comisionado de los Estados Unidos, John McCloy, conmutó 77 penas de muerte y redujo las de cientos de criminales de guerra. La justificación oficial fue la reconciliación nacional, pero el resultado práctico fue que muchos exguardias de campos de concentración fueron liberados tras cumplir solo unos pocos años. Documentos publicados posteriormente revelan que algunos exmiembros de las SS incluso trabajaron para servicios de inteligencia occidentales, aprovechando su conocimiento de Europa del Este. De este modo, se sacrificó la justicia en nombre de la política internacional. Las diferencias entre los tribunales eran notables. Mientras algunos países europeos mantenían investigaciones rigurosas, otros prácticamente dejaron de procesar a los exnazis. Esto creaba una situación absurda. El mismo delito podía conllevar la pena de muerte en un país y la libertad absoluta en otro. La cuestión de las pruebas también era compleja. Con tantos documentos destruidos, los tribunales se basaban principalmente en testigos. Pero encontrar sobrevivientes que pudieran identificar a guardias específicos era extremadamente difícil. Los casos a menudo se desestimaban por falta de pruebas. Otro problema fue definir qué constituía un crimen de guerra. ¿Era un delito trabajar como contable en Auschwitz?
y ser conductor de un campo. Los tribunales llegaron a conclusiones diferentes, lo que generó jurisprudencia contradictoria. El resultado de todo esto fue un sistema judicial lleno de deficiencias. Se estima que solo el 10% del personal de los campos de concentración fue juzgado en los primeros años de la posguerra. El 90% restante simplemente desapareció del sistema. El mensaje era claro: si lograbas escapar de los caóticos primeros años, tus posibilidades de ser castigado disminuían drásticamente. Muchos exguardias lo comprendieron y mantuvieron un perfil bajo hasta que el interés público en los juicios disminuyó. Así fue como miles de hombres que participaron en el Holocausto tuvieron una segunda oportunidad. Algunos aprovecharon la oportunidad para reconstruir sus vidas con honestidad. Otros permanecieron como siempre, solo que con una identidad diferente. La justicia había fallado, pero la vida continuaba. Se liberó a criminales para la reconciliación nacional, mientras la Guerra Fría importaba más que la justicia. ¿Les recuerda esto algo actual? Comentario: ¿debería la política interferir en el castigo de los crímenes? Mientras algunos comparecieron ante los tribunales, miles de otros exsoldados de los campos simplemente desaparecieron de Europa. ¿Cómo escaparon y a dónde fueron a parar? La ruta más famosa se conoció como la Ruta de las Ratas. Atravesaba Austria e Italia, con destino principal a Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Según el historiador Uki Goñi, autor del libro La verdadera Odessa, entre 5.000 y 10.000 exnazis llegaron a Sudamérica entre 1946 y 1955. Algunos casos están bien documentados. Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, pasó 15 años en Buenos Aires trabajando como obrero de fábrica. Franz Stangl, excomandante de Treblinka, se convirtió en capataz de una planta de ensamblaje de Volkswagen en Brasil. Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, trabajó para la inteligencia estadounidense antes de huir a Bolivia. Pero es importante distinguir entre la realidad y la leyenda. Durante décadas ha circulado la historia de Odessa, una supuesta organización secreta que ayudó a los nazis a escapar. Investigaciones recientes muestran que, si bien existía cierta colaboración informal, no existía una red organizada y centralizada. La realidad era más simple: redes de contactos, documentos falsos y mucho dinero oculto. La Cruz Roja Internacional facilitó sin quererlo muchas fugas. Su política de emitir pasaportes a indocumentados fue aprovechada por fugitivos que se hacían pasar por refugiados de guerra. Se podían comprar documentos falsos por sumas relativamente pequeñas, pero no todos huyeron a lugares exóticos. La mayoría de los exguardias de los campos simplemente se reintegraron a la sociedad alemana. ¿Cómo fue posible? La respuesta reside en la decisión colectiva de no preguntar, no decir. La Alemania de la posguerra quería olvidar. Familias enteras fingían que sus parientes habían sido soldados normales. Los empleadores no preguntaban sobre el pasado. Fue un acuerdo tácito para perder la memoria social. Hans Munch, exmédico de Auschwitz, regresó a su ciudad natal en Baviera y reabrió la clínica como si nada hubiera pasado. Oskar Gröning trabajó durante décadas como contable en una fábrica de vidrio. Sus colegas nunca supieron que había sido el contador de Auschwitz. Esta normalidad era inquietante. Los domingos por la mañana, estos hombres hacían barbacoas con sus familias, jugaban al fútbol con sus hijos y saludaban a sus vecinos. Por la noche, los recuerdos de Auschwitz, Treblinka y Sobibor permanecían encerrados en sus propios silencios. El proceso de reintegración seguía un patrón. Primero, inventar una nueva historia sobre lo que hicieron durante la guerra. Segundo, conseguir un trabajo en un campo diferente al anterior. Tercero, forjarse una reputación de ciudadano respetable. Cuarto, nunca hablar del pasado, ni siquiera con la familia. Muchos se mudaron a ciudades donde nadie los conocía. Otros cambiaron de profesión por completo. Un exguardia de campo podía convertirse en profesor. Un excontador de prisioneros podía abrir una tienda. La reconstrucción de Alemania necesitaba trabajadores y no planteó muchas preguntas. La estrategia más común era presentarse como un soldado raso que había combatido en el frente ruso. Dado que millones de alemanes habían servido allí,
Era una historia fácil de creer y difícil de verificar. Pocos se arriesgarían a mentir sobre su participación en acciones específicas verificables. El apoyo de las esposas fue crucial. Muchas mujeres sabían o sospechaban la verdad, pero optaron por guardar silencio para proteger a sus familias. Ayudaron a construir y mantener esta nueva identidad, educando a sus hijos para que nunca hicieran ciertas preguntas. La sociedad alemana de la época facilitaba este proceso. Existía una enorme presión social para superar el pasado y mirar hacia adelante. Preguntar sobre lo que alguien había hecho durante la guerra se consideraba de mala educación. Era más fácil fingir que ciertas cosas nunca habían sucedido. Así, miles de antiguos participantes del Holocausto se convirtieron en ciudadanos modelo de la nueva Alemania democrática. Pagaban impuestos, participaban en las elecciones y enviaban a sus hijos a la escuela. La vida continuaba, pero sobre una base de mentiras cuidadosamente construidas. Groening trabajó durante 60 años como un respetable contable. Nadie sospechaba que había estado en Auschwitz. Piensen en esto. ¿Cómo se puede distinguir a un excriminal de un vecino común? Con la división de Alemania en 1949, surgió una pregunta crucial. ¿Cómo trataría cada lado al antiguo personal de los campos nazis? En Alemania Occidental, RFA, la prioridad era clara: la reconstrucción económica. El milagro económico de la década de 1950 requería mano de obra cualificada, que incluía a antiguos nazis con conocimientos técnicos y administrativos. Según documentos del Archivo Federal Alemán, alrededor del 40% de los empleados del Ministerio del Interior de la RFA en 1957 tenían antecedentes nazis. La justicia occidental actuó con lentitud. La Oficina Central para la Investigación de Crímenes de Guerra, establecida en 1958 en Ludwigsburg, comenzó a operar 13 años después del fin de la guerra. ¿A qué se debió el retraso? La respuesta reside en la mentalidad de la época. Era más importante mirar hacia adelante que jugar con el pasado. Muchos jueces y fiscales de la República Federal de Alemania eran los mismos que habían trabajado durante la era nazi. ¿Cómo podían juzgar a sus antiguos colegas? Esta continuidad del sistema judicial creó una cultura de tolerancia. Las sentencias eran leves, se aceptaban fácilmente los plazos de prescripción y muchos casos se desestimaban por falta de pruebas. Un ejemplo típico: en 1963, el Tribunal de Frankfurt juzgó a 22 exfuncionarios de Auschwitz. Solo 6 fueron condenados, y sus penas oscilaron entre 3 años y 3 meses y cadena perpetua. La mayoría fueron declarados culpables únicamente de acatar órdenes y recibieron sentencias leves. Por otro lado, Alemania Oriental, RDA, adoptó un enfoque completamente diferente. El gobierno comunista oficializó el antifascismo. Según la versión oficial, todos los exnazis habían huido a Occidente o habían sido eliminados. Era una mentira, pero funcionó como propaganda. En la práctica, la RDA también reintegró discretamente a muchos exnazis, especialmente técnicos y científicos. La diferencia residía en la retórica. Mientras la RFA admitía la continuidad, la RDA fingía que no existía. Curiosamente, los archivos de la Stasi, la policía secreta de la RDA, contenían información detallada sobre exnazis residentes en Occidente. Esta información se utilizó como arma de chantaje político durante la Guerra Fría. Cuando convenía, la RDA descubría que algún político occidental tenía un pasado nazi. El contraste se hizo evidente en los juicios. Mientras que la República Federal de Alemania Occidental procesó alrededor de 900 casos de crímenes de guerra entre 1945 y 1992, la mayoría con sentencias leves, la RDA llevó a cabo juicios más rápidos y severos, pero en menor número. En la República Federal de Alemania Occidental, los exguardias de campos de concentración que fueron expuestos a menudo afirmaban haber sido obligados a trabajar allí. Los tribunales occidentales se mostraron receptivos a esta defensa. En la RDA, esta excusa no funcionó. Cualquier participación en el sistema nazi se consideraba un delito voluntario. La diferencia también se manifestó en la educación. Las escuelas de la República Federal de Alemania Occidental evitaron hablar de los campos de concentración, centrándose más en la resistencia alemana al nazismo.
Las escuelas de la República Democrática de Alemania Oriental enseñaron con detalle sobre los campos, pero siempre enfatizaron que fueron creados para perseguir a los comunistas. Esta división creaba situaciones absurdas. Un exguardia de campo podía vivir tranquilamente en Alemania Occidental mientras era buscado por criminal de guerra en Alemania Oriental. Si intentaba visitar a sus familiares en el este, sería arrestado en la frontera. La reunificación alemana en 1990 trajo consigo una revelación impactante. Los archivos de la RDA contenían los nombres y direcciones de cientos de antiguos guardias de campos de concentración que vivían pacíficamente en el oeste. Muchos eran ancianos, algunos habían fallecido, pero otros seguían vivos. Este descubrimiento reabrió heridas que parecían curadas y planteó una pregunta moral fundamental. ¿Vale la pena juzgar a un hombre de 90 años por crímenes cometidos hace 50 años? La respuesta dividió a la sociedad alemana reunificada. Algunos argumentaron que la justicia no tiene fecha de caducidad. Otros afirmaron que los juicios de personas tan mayores eran meros juegos de palabras sin sentido práctico. El resultado fue una nueva ola de investigaciones en las décadas de 1990 y 2000, que condujo a los últimos juicios de exguardias nazis. Hombres de entre 90 y 100 años se encontraron ante los tribunales décadas después de creer que habían escapado a la justicia para siempre. La lección fue clara. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, no hay un después definitivo. El pasado siempre puede volver. Para comprender cómo los exsoldados en los campos vivían su doble vida, es necesario analizar casos específicos. Dos de ellos destacan por la complejidad jurídica y moral que representan. Oskar Gröning, el contador de Auschwitz. Nacido en 1921, Gröning se alistó voluntariamente en las SS a los 19 años. Entre 1942 y 1944, trabajó en Auschwitz, contando y organizando el dinero, las joyas y los objetos de valor expropiados a los prisioneros. Su función parecía meramente administrativa, pero presenció y colaboró en el proceso de exterminio. En 1945, Gröning fue capturado por los británicos, pero no mencionó su trabajo en Auschwitz. Fue clasificado como soldado raso y liberado en 1948. Regresó a su ciudad natal y consiguió trabajo como jefe del departamento de personal en una fábrica de vidrio. Durante 60 años, Gröning vivió como un ciudadano respetable, se casó, tuvo hijos y participó en la comunidad local. Nadie sospechaba de su pasado. Él mismo rara vez pensaba en él, o al menos fingía no hacerlo. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando Gröning, a los 84 años, decidió romper su silencio. ¿Por qué? Se había topado con personas en línea que negaban el Holocausto y estaba indignado. Estuve allí, dijo en entrevistas. Lo vi todo. Su detallado testimonio sobre el funcionamiento de Auschwitz fue valioso para los historiadores, pero también lo incriminó legalmente. En 2015, a los 94 años, fue juzgado como cómplice del asesinato de 300.000 personas. La sentencia, 4 años de prisión. Gröning falleció en 2018, antes de cumplir su condena. Su caso sentó un precedente crucial. Incluso las funciones administrativas en los campos se consideraban participación en el genocidio. John Demjanjuk, la identidad en disputa. El caso de Demjanjuk es aún más complejo. Nacido en Ucrania en 1920, fue capturado por los alemanes en 1942 y, según la fiscalía, se formó como guardia en los campos de concentración de Trauniki y Sobibor. Después de la guerra, Demjanjuk emigró a Estados Unidos en 1952 con una identidad falsa. Trabajó como obrero en una fábrica de Ford en Cleveland durante décadas. Tenía familia, pagaba impuestos y era considerado un inmigrante modelo. Los problemas comenzaron en 1975, cuando los supervivientes del campo de Treblinka lo identificaron como Iván el Terrible, un guardia muy cruel. Demjanjuk lo negó categóricamente. Afirmó haber sido un soldado soviético, no un guardia alemán. Lo que siguió fue una batalla legal de 35 años. Demjanjuk fue enviado a Israel en 1986, juzgado y condenado a muerte. Pero en 1993, el Tribunal Supremo israelí anuló la condena alegando duda razonable.
Existían inconsistencias en las identificaciones. De regreso a Estados Unidos, Demjanjuk parecía finalmente libre, pero las investigaciones descubrieron un documento que lo identificaba como guardia de Sobibor, no de Treblinka. Fue extraditado de nuevo, esta vez a Alemania. En 2011, a los 91 años, fue condenado como cómplice del asesinato de 28.000 personas en Sobibor. Falleció en 2012, aún sin declarar. Lecciones de los dos casos. Los casos de Groening y Demjanjuk muestran cómo los ex empleados del campo lograron vivir durante décadas sin ser detectados. Ambos construyeron vidas completamente normales, basándose en mentiras sobre su pasado. Groening tuvo suerte de trabajar en un rol que parecía menos violento. Esto le ayudó a justificar su participación. Solo contaba dinero, no mataba a nadie. Esta dudosa distinción moral se mantuvo vigente durante décadas. Demjanjuk, por otro lado, siempre negó cualquier implicación. Incluso ante las pruebas, se mantuvo firme en su versión hasta el final. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros lo negaron todo y nunca fueron capturados? Los dos casos también demuestran la evolución de la justicia. En las décadas de 1940 y 1950, probablemente habrían escapado. Para las décadas de 2000 y 2010, la mentalidad había cambiado. Cualquier participación en el sistema de campos se consideraba un delito. Pero quizás la lección más importante sea sobre el poder del silencio. Tanto Groening como Demjanjuk vivieron décadas normales porque nadie hizo las preguntas correctas. Sus comunidades eligieron ignorar. Sus familias eligieron no preguntar. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, conmocionó a todos. ¿Cómo pudo alguien tan normal participar en algo tan terrible? La respuesta es inquietante, porque precisamente la gente normal fue quien dirigió el sistema de exterminio nazi. Los últimos juicios contra exguardias de campos nazis se celebraron recientemente, involucrando a hombres mayores de 90 años. Estos últimos casos demuestran tanto los avances como los límites de la justicia tardía. Bruno Day, el guardia adolescente. En 2020, Bruno Day fue juzgado en Hamburgo a la edad de 93 años. Entre agosto de 1944 y abril de 1945, cuando tenía solo 17 y 18 años, trabajó como guardia en el subcampo de Stutthof, donde murieron alrededor de 5.000 prisioneros. El caso de Day fue singular, porque era menor de edad cuando cometió los delitos. Según la legislación alemana, fue juzgado en un tribunal de menores, una situación extraña en la que un hombre de 93 años fue tratado legalmente como un adolescente. La defensa argumentó que Day había sido citado contra su voluntad y no tuvo más remedio que obedecer. Era solo un niño que cumplía órdenes, dijeron sus abogados. La fiscalía replicó que independientemente de su edad, participó a sabiendas en un sistema de exterminio. Durante el juicio, Day se disculpó con las víctimas. «Lamento profundamente haber estado allí», dijo. «Hoy no puedo comprender cómo pude participar en tal crueldad». ¿Fueron estas palabras sinceras o una estrategia legal? Los sobrevivientes que testificaron en el juicio se mostraron divididos. Algunos aceptaron la disculpa, mientras que otros la consideraron insuficiente y tardía. Day recibió 2 años de libertad condicional. Debido a su avanzada edad y estado de salud, nunca fue arrestado. Falleció en su domicilio en 2021, un año después de su condena. Josef Schütz. El juicio final. Josef Schütz fue posiblemente el último exguardia nazi en ser juzgado en Alemania. En 2021, a los 101 años, fue juzgado como cómplice del asesinato de 3.518 prisioneros en el campo de Sachsenhausen entre 1942 y 1945. El caso de Schütz presentó desafíos únicos. Su avanzada edad planteó dudas sobre su capacidad mental para continuar el juicio. Los expertos médicos determinaron que estaba en condiciones, pero solo por periodos cortos. Las sesiones duraban un máximo de 2 horas. Schütz negó haber trabajado en Sachsenhausen. Afirmó haber sido simplemente un granjero durante la guerra. Sin embargo, documentos históricos muestran que su nombre figuraba en las listas de guardias del campo. La fiscalía basó su acusación en el precedente sentado por el caso Groening. Cualquiera que trabajara en un campo de exterminio era automáticamente cómplice del genocidio, independientemente de su papel específico. En junio de 2022,
Schütz fue condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, debido a su edad, la pena fue suspendida. Falleció unos meses después, antes de cumplir 102 años. El dilema de la justicia retrasada. Estos últimos casos provocan una profunda reflexión. ¿Tiene sentido juzgar a personas de 100 años por crímenes de guerra? La respuesta divide a los expertos. Los defensores argumentan que la justicia no tiene fecha de caducidad. Cada juicio transmite un mensaje importante. No hay perdón para los crímenes de lesa humanidad, ni siquiera décadas después. Además, los juicios preservan testimonios históricos y educan a las nuevas generaciones. Los críticos cuestionan si los juicios de personas tan mayores aún sirven a la justicia o se han convertido en un mero teatro legal. ¿Qué lección moral aprendemos de condenar a un hombre de 101 años que no irá a prisión? También está la cuestión práctica. Con la muerte de los últimos exguardias, esta fase de justicia de posguerra finalmente llega a su fin. Solo quedan las lecciones y los recuerdos. La cuestión de la edad. Tanto Day como Schütz plantearon la misma defensa. Eran demasiado jóvenes, en el caso de Day, o demasiado mayores, en el caso de Schütz, para ser considerados responsables. Este argumento revela cómo ha evolucionado nuestro concepto de responsabilidad penal con el tiempo. En la década de 1940, la edad de Day, 17-18 años, podría haberse considerado un factor atenuante significativo. En la década de 2020, los tribunales alemanes dictaminaron que participar en el Holocausto era un delito independientemente de la edad. En el caso de Schütz, la cuestión era diferente. No se trataba de su edad al cometer los delitos, sino de su edad al momento del juicio. ¿Es justo procesar a alguien que podría no tener plena capacidad mental debido a su avanzada edad? El fin de una era. Con la muerte de Schütz, probablemente se cerró el capítulo final de los juicios contra exguardias nazis. Ya no quedan sospechosos vivos para ser procesados. Esto marca el fin de una era que duró más de 75 años. Una era en la que la justicia persiguió, aunque tardíamente, a los últimos autores del mayor crimen de la historia de la humanidad. ¿Cómo abordan las instituciones conmemorativas del Holocausto la cuestión del ex personal de los campos de concentración nazis? Es un delicado dilema entre educar y no fomentar la admiración por los perpetradores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington dedica secciones específicas a los perpetradores del genocidio. Sin embargo, el enfoque es cuidadoso. Evita crear cualquier tipo de fascinación o admiración por los perpetradores. La atención se centra siempre en las víctimas y los sobrevivientes. Yad Vashem, el monumento oficial del Holocausto de Israel, adopta una estrategia similar. Su exposición sobre los perpetradores es seria y basada en hechos, centrándose en los aspectos institucionales del genocidio. El mensaje central es claro. Estos fueron crímenes cometidos por seres humanos comunes, no por monstruos. Pero, ¿dónde está el límite entre explicar y justificar? Los museos se enfrentan a un complejo dilema pedagógico. ¿Cómo podemos explicar que hombres normales fueran capaces de cometer atrocidades sin minimizar su responsabilidad? La solución que encuentran los principales memoriales es contextualizar sin excusas. Explican las presiones sociales, la propaganda nazi y la obediencia jerárquica, pero siempre dejando claro que hubo decisiones morales en juego. El memorial de Auschwitz-Birkenau adopta un enfoque particularmente eficaz. En los antiguos edificios donde vivían los guardias de las SS, las exposiciones muestran cómo era la vida normal de los perpetradores, sus hogares, familias, aficiones, en contraste con el horror que infligían a diario. La banalidad del mal, Hannah Arendt, acuñó el término banalidad del mal mientras observaba el juicio de Adolf Eichmann en 1961. Señaló que los perpetradores del Holocausto no eran enfermos mentales, sino funcionarios comunes que acataban órdenes sin cuestionarlas. Esta constatación transformó nuestra comprensión de los crímenes nazis. No fueron cometidos por demonios, sino por personas que parecen aterradoramente normales. Esta normalidad es, paradójicamente, lo que hace que estos crímenes sean tan inquietantes. ¿Cómo transmiten los museos esta lección sin restarle importancia a los actos? La estrategia consiste en mostrar la progresión gradual.
cómo hombres comunes se convirtieron en asesinos mediante pequeñas concesiones morales acumuladas. Por ejemplo, muchos guardias comenzaron simplemente revisando documentos a la entrada del campo. Luego fueron ascendidos a supervisar trabajos forzados. Más tarde, participaron en las elecciones que decidían quién viviría o moriría. Cada paso parecía un pequeño cambio, pero el resultado final fue una participación directa en el genocidio. El problema del arrepentimiento, un tema que divide a sobrevivientes e historiadores, es el valor del arrepentimiento tardío. Casos como el de Oscar Groening, quien se disculpó públicamente décadas después, generan reacciones contradictorias. Algunos sobrevivientes valoran cualquier reconocimiento de culpa, incluso tardíamente. Eva Kor, sobreviviente de Auschwitz, incluso perdonó públicamente a algunos exguardias que mostraron un arrepentimiento genuino. Otros consideran que el arrepentimiento tardío es insuficiente y oportunista. ¿Dónde estaba la culpa cuando aún había tiempo para cambiar las cosas?, preguntan. Los museos generalmente evitan tomar partido en este debate, presentan los hechos y dejan que los visitantes saquen sus propias conclusiones sobre el perdón y la redención. Educación para el presente. El objetivo final de estas exposiciones no es solo preservar el pasado, sino también concienciar sobre el presente. ¿Cómo podemos reconocer las señales del autoritarismo? ¿Cómo podemos resistir la presión de participar en injusticias? Esta es quizás la lección más importante que los casos de los exguardias pueden enseñar. En situaciones extremas, la gente común puede tomar decisiones extraordinariamente buenas o extraordinariamente malas. La diferencia radica en la valentía moral individual. Los museos exhiben ejemplos de alemanes que se negaron a participar en el sistema de campos de concentración. Karl Plage salvó a cientos de judíos en Vilna. Oskar Schindler protegió a más de 1000 trabajadores en sus fábricas. Anton Schmidt ayudó a judíos a escapar del gueto de Varsovia. Estos ejemplos demuestran que siempre hubo alternativas. Incluso en un sistema totalitario, algunas personas encontraron maneras de resistir, o al menos no participar activamente en el mal. El desafío de la neutralidad. Los museos se enfrentan a una presión constante para mantener la neutralidad política. Pero ¿cómo se puede ser neutral ante el genocidio? ¿Cómo se pueden presentar las dos caras de los crímenes de lesa humanidad? La respuesta que la mayoría ha encontrado es centrarse en la vestimenta documentada y dejar que hable por sí sola. No hay una opinión sobre si el Holocausto ocurrió. Hay pruebas irrefutables. No hay debate sobre si los guardias sabían lo que hacían. Hay testimonios y documentos que prueban que sí lo sabían, pero cuestiones más complejas aún generan debate. ¿Fueron todos los alemanes culpables? ¿Fue posible la resistencia? ¿Cómo podemos juzgar moralmente a personas que vivieron en contextos tan diferentes al nuestro? Son preguntas que cada visitante deberá responder por sí mismo, después de haber conocido la evidencia histórica. Una de las consecuencias más complejas de la doble vida de los exsoldados nazis fue el impacto en sus familias. ¿Cómo reaccionaron sus hijos y nietos al descubrir la verdad sobre sus familiares? El impacto del descubrimiento. Niklas Frank descubrió a los 23 años que su padre, Hans Frank, había sido gobernador general de la Polonia ocupada y un organizador clave del Holocausto. Esta revelación destrozó su identidad. Durante mi infancia, mi padre fue mi héroe, relata en su libro El Padre, un ajuste de cuentas con un criminal de guerra nazi. Casos similares se repitieron en toda Alemania. Rainer Höss, nieto del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, solo descubrió la verdad sobre su abuelo siendo adulto. Crecí escuchando que era un soldado honorable que murió defendiendo la patria, recuerda. El descubrimiento solía ocurrir por casualidad. Una conversación adulta malinterpretada, un documental de televisión, archivos encontrados en el ático. Para muchos, fue un profundo trauma psicológico que requirió años de terapia y reflexión. Imagina descubrir que el cariñoso abuelo que te llevaba a pescar fue responsable de la muerte de miles de personas. Imagina descubrir que las historias de guerra que contaba eran mentiras cuidadosamente elaboradas. Imagina descubrir que la identidad de tu propia familia se basaba en terribles secretos. Diferentes reacciones. Las reacciones de los descendientes variaron drásticamente. Algunos, como Niklas Frank,
se convirtieron en activistas antifascistas y dedicaron su vida a denunciar los crímenes de sus padres. Otros prefirieron el silencio absoluto, incluso cambiando de nombre para escapar del peso de su pasado. Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, optó por un camino radical. Se sometió voluntariamente a la esterilización para evitar tener hijos. No puedo tener hijos sabiendo que llevan esta sangre, declaró. Por otro lado, algunos descendientes han adoptado posturas negacionistas, negándose a aceptar las pruebas sobre los crímenes de sus familiares. Han creado elaboradas teorías conspirativas para probar la inocencia de sus padres y abuelos. Entre estos extremos, la mayoría optó por un camino más discreto, reconocer sus crímenes, pero intentar llevar una vida normal. No es fácil llevar el apellido de un criminal de guerra, pero tampoco es necesario definirse completamente por él. Grupos de apoyo. A principios de la década de 1980, comenzaron a surgir grupos de apoyo para descendientes de nazis. Organizaciones como Uno por Uno conectan a los hijos de los perpetradores con los hijos de los sobrevivientes, creando espacios de diálogo y sanación mutua. Estos encuentros son emocionalmente intensos. Dan Bar-On, psicólogo israelí que facilitó muchas de estas sesiones, relató cómo el peso de la culpa heredada afectó profundamente a los descendientes de nazis. Llevan una vergüenza que no les pertenece, pero de la que no pueden desprenderse, observó. Los grupos funcionan como terapia colectiva. Los participantes comparten sus miedos, sus descubrimientos y sus estrategias para afrontar el pasado. Muchos afirman que fue la primera vez que pudieron hablar abiertamente del tema sin ser juzgados. El debate sobre la responsabilidad heredada. ¿Hasta qué punto deben los hijos pagar por los crímenes de sus padres? Esta pregunta divide a filósofos, psicólogos y a la sociedad en general. Algunos argumentan que no existe la culpa hereditaria. Cada persona es responsable únicamente de sus propias acciones. Otros argumentan que existe la responsabilidad moral de reconocer y reparar el daño causado por los antepasados. El derecho alemán ha intentado encontrar un punto medio. No existe la responsabilidad penal hereditaria, pero sí el concepto de responsabilidad histórica, la obligación moral de preservar la memoria y educar sobre el pasado. En la práctica, esto significa que los descendientes de nazis no pueden ser encarcelados por los crímenes de sus antepasados, pero tienen la responsabilidad especial de garantizar que esos crímenes nunca se olviden ni se repitan. ¿Por qué juzgar a los 90 años todavía es importante? El tardío proceso contra antiguos guardias nazis siempre plantea la misma pregunta. ¿Qué sentido tiene procesar a hombres tan ancianos? Para los sobrevivientes, las opiniones están divididas. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele, argumentó que los juicios fueron importantes principalmente por su valor educativo. No se trata de venganza, se trata de justicia y memoria, dijo. Otros sobrevivientes, como Roman Kentler, creían que los juicios aplazados eran insuficientes e hipócritas. ¿Dónde estaba esta justicia cuando éramos jóvenes y la necesitábamos?, preguntó. Para las familias de los perpetradores, la demora en los juicios a menudo significaba el fin de décadas de negación. Era imposible mantener la fantasía de que su abuelo había sido solo un soldado cuando lo juzgaban en televisión como criminal de guerra. Los psicólogos que estudian el trauma intergeneracional observan que las pruebas, incluso las postergadas, pueden tener efectos terapéuticos, obligan a las familias a confrontar verdades largamente enterradas y pueden iniciar procesos de sanación que parecían imposibles. La tercera generación, los nietos de exnazis, nacidos en las décadas de 1960 y 1970, tenían una relación diferente con su historia familiar. Crecieron en una Alemania más abierta a su historia y recibieron educación sobre el Holocausto en las escuelas. Para muchos de esta generación, descubrir el pasado de sus abuelos fue menos traumático, pero no por ello menos significativo. Pudieron contextualizar mejor los crímenes dentro de la historia general y asumir una responsabilidad más constructiva con su memoria. Algunos se convirtieron en guías en memoriales del Holocausto. Otros se dedicaron a la investigación histórica. Muchos simplemente optaron por llevar una vida normal, pero siempre conscientes del peso de su historia familiar. El silencio roto.
Una de las consecuencias más importantes de los juicios aplazados fue romper el silencio que había protegido a las familias durante décadas. Cuando un exguardia fue arrestado a los 95 años, su familia ya no pudo fingir que no sabía nada. Nietos que habían crecido escuchando historias heroicas sobre su abuelo se encontraron de repente con la evidencia de su participación en un genocidio. Esposas que habían guardado secretos durante 50 años finalmente pudieron, o se vieron obligadas, a decir la verdad. Este proceso fue doloroso, pero también liberador. Muchas familias comentan que, a pesar del impacto inicial, fue un alivio poder finalmente hablar abiertamente sobre su pasado. El silencio se había convertido en una carga casi insoportable. Lecciones para cada familia. La experiencia de las familias de exnazis ofrece lecciones para cualquier familia que guarde secretos sobre el pasado. Los secretos suelen revelarse, a menudo en el peor momento. Es mejor afrontar la verdad con control que dejarse sorprender por ella. También enseña la importancia de la educación histórica. Los niños que crecen conociendo la verdad sobre el pasado de su familia, aunque sea dolorosa, están mejor preparados para afrontarla que quienes la descubren de golpe en la edad adulta. Finalmente, demuestra que es posible arrastrar un pasado familiar terrible y aún así vivir una vida constructiva. La clave está en reconocer la verdad, asumir la responsabilidad moral, sin aceptar la culpa por actos que no se cometieron, y trabajar para garantizar que tales crímenes no se repitan. Llegamos al final de esta investigación con más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible vivir después de participar en el mayor crimen de la historia de la humanidad? La respuesta que encontramos a lo largo de este viaje es inquietante por su simplicidad. La mayoría de los exsoldados y guardias de campos nazis llevaban vidas completamente normales. Se casaban, tenían hijos, trabajaban, pagaban impuestos y participaban en las comunidades. Eran vecinos, colegas, incluso amigos. Esta normalidad poscrimen plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana. Si hombres capaces de tal crueldad pueden reintegrarse tan fácilmente a la sociedad, ¿qué dice esto sobre nuestra capacidad de juicio moral? ¿Cómo podemos distinguir a un excriminal de guerra de un ciudadano común? Las lecciones de la justicia retrasada. Los juicios tardíos de personas de entre 90 y 100 años pueden parecer un teatro legal, pero cumplen propósitos importantes. Primero, establecen el principio de que los crímenes de lesa humanidad no tienen fecha de caducidad. Segundo, preservan testimonios históricos para las generaciones futuras. Tercero, obligan a las sociedades a afrontar pasados no resueltos. Pero quizás la lección más importante se refiere a la naturaleza de la responsabilidad individual. Cada juicio reafirma que cumplir órdenes no es excusa para cometer atrocidades. En los sistemas autoritarios siempre hay decisiones morales que tomar. El silencio como complicidad. Uno de los hallazgos más impactantes de esta investigación fue cómo el silencio social permitió que miles de antiguos perpetradores se reintegraran sin cuestionamientos. La Alemania de la posguerra tomó la decisión colectiva de no preguntar, no hablar, no investigar. Este pacto de silencio tuvo consecuencias duraderas. Permitió que los criminales vivieran impunes, pero también impidió que la sociedad procesara adecuadamente su trauma histórico. Solo décadas después, con los movimientos de conmemoración de los años 60 y 70, Alemania comenzó a afrontar honestamente su pasado. La lección es clara. Las sociedades que optan por olvidar sus crímenes corren el riesgo de repetirlos. La memoria, incluso la dolorosa, es fundamental para la salud democrática. Señales de advertencia para el presente. Los casos que analizamos ofrecen señales de alerta relevantes para nuestra época. ¿Cómo se convierten las personas comunes en perpetradores? El proceso suele ser gradual, pequeñas concesiones morales, mayor obediencia a la autoridad, deshumanización progresiva de los demás. Primero viene la normalización del discurso de odio, luego viene la aceptación de medidas discriminatorias por seguridad, después la participación pasiva en injusticias porque no hay opción, finalmente la participación activa en atrocidades porque se les ordena. Reconocer estos patrones es crucial para prevenir futuros genocidios. La historia de los exguardias nazis nos enseña que la gente común es capaz de cometer crímenes extraordinarios
en contextos específicos. La importancia del coraje moral individual. No todos los alemanes se convirtieron en perpetradores. Hubo quienes se resistieron, quienes se negaron a participar, quienes ayudaron a las víctimas incluso arriesgando sus propias vidas. Estos ejemplos de valentía moral demuestran que siempre hay alternativas, incluso en situaciones extremas. La diferencia entre un perpetrador y un opositor a menudo residía en pequeñas decisiones morales acumuladas con el tiempo. Cada vez que alguien prefería la conveniencia a la conciencia, la siguiente concesión se volvía más fácil de hacer. El legado para las próximas generaciones. Hoy, los últimos guardias de los campos nazis han muerto. Esa etapa de la historia ha terminado. Pero, ¿qué dejaron atrás? Para sus familias dejaron una carga de vergüenza y responsabilidad que aún se procesa. Para la sociedad, dejaron lecciones sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de la vigilancia democrática. Para los historiadores, dejaron un vasto archivo de evidencia sobre cómo funcionan los genocidios en la práctica, no como abstracciones históricas, sino como sistemas operados por personas reales, con nombres, direcciones y vidas cotidianas. El cuadro en la pared. Regresemos a esa escena desde el principio. Hans Weber regando las flores en 1955, mientras sus vecinos comentaban que nunca habla de la guerra. Hoy sabemos que conversaciones como esta se dieron en miles de hogares alemanes durante décadas. ¿Cuántas fotos sonrientes en las paredes familiares esconden un pasado oscuro? ¿Cuántos abuelos queridos se llevaron terribles secretos a la tumba? Esta es una pregunta que atormenta no solo a Alemania, sino a cualquier sociedad que haya sufrido períodos autoritarios. La historia de los exsoldados en los campos nazis nos enseña que el mal no tiene rostro específico. Puede ocultarse tras la sonrisa de un vecino amable, un empleado dedicado o un padre de familia ejemplar. Esta es quizás la lección más inquietante e importante de todas. Concluimos esta investigación no con respuestas definitivas, sino con preguntas esenciales. ¿Cómo reconoceríamos las señales de autoritarismo en nuestra propia sociedad? ¿Tendríamos el coraje de resistir la presión de participar en injusticias? ¿Qué decisiones morales tomamos hoy que nuestros nietos podrán juzgar en el futuro? La historia no se repite, pero rima. Los antiguos guardias nazis vivieron después de sus crímenes, pero la humanidad sigue viviendo durante las consecuencias de sus actos. Cada generación debe decidir qué tipo de después quiere dejar a la siguiente. La historia de Hans Weber se ha repetido miles de veces por toda Europa. Los hombres que participaron en el mayor crimen de la humanidad simplemente regresaron a casa y vivieron como si nada hubiera pasado. Pero esta no es solo una historia alemana. Ahora tenemos en pantalla nuestro episodio sobre cómo los soldados españoles en los campos nazis, sí existieron, rehicieron sus vidas después de 1945, una perspectiva que pocos conocen sobre uno de los capítulos más silenciados de la Segunda Guerra Mundial. Haz clic y descubre cómo la España de Franco afrontó sus propios fantasmas nazis.